Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la segunda clase de cálculo 3, que se llama clase número 2, ¿verdad? Cálculo 3. Estamos siempre dentro de la primera unidad, que se llama vectores en el espacio numérico tridimensional. Vectores en el espacio numérico tridimensional y geometría analítica sólida. Bien, dentro de esta unidad tenemos los temas que vamos a estudiar, que lo primero que vamos a ver entonces, como tema tenemos vectores en el espacio tridimensional. Luego tenemos dentro de este tema como subtema definición de vector, vector cero, magnitud de un vector, cosenos de vectores, suma de vectores, diferencia de vectores y propiedades de los vectores. ¿Cuáles son los objetivos que nos perseguimos en esta clase? Al finalizar la clase, los estudiantes hayan comprendido y aplicado a problemas lo concerniente a los conceptos de vector, lo que es un vector cero, magnitud de un vector, cosenos directores, suma de vectores, diferencia de vectores y propiedad de los vectores en tres dimensiones. Esos son los temas que nos vamos a proponer en esta clase. Luego tenemos que vamos a comenzar explicando qué son vectores en el espacio tridimensional. Vamos a comenzar con la definición. Un vector en el espacio tridimensional es una tripleta ordenada de números reales denotado por este símbolo x, y, z. Este es el símbolo que me va a denotar un vector. Los números x, y y z se llaman las componentes del vector. Estos números que van a estar aquí adentro, que aquí representan variables x, y, z, son las componentes del vector. Un vector en R3 se puede representar por un segmento de recta dirigido de la siguiente forma. Si el vector A es igual, tiene sus componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3, entonces el segmento de recta dirigido que tiene su punto inicial en el origen y su punto final en A sub 1, A sub 2, A sub 3, se llama la representación de posición del vector A. O sea que aquí está el origen y este es el vector A, que está formada por las componentes A1, A2, A3. ¿Cómo se grafica este vector? Este A1 es esta distancia del origen a esta parte de acá. Ese es A1, toda esta distancia que aparece acá. A2 es la componente en el eje Y, que es esta cantidad que está acá, que es esta misma que está acá. Y A3 es lo que sube cuando nosotros dibujamos el punto A1 con A2 en esta intersección de aquí. Entonces nosotros podemos levantar el valor, en este caso A sub 3, que es sobre el eje Z, y ahí se graficamos el vector A. Entonces se le llama un vector de posición porque arranca en el origen. Esa es la explicación de un vector de posición. Vamos ahora a representarlo como un vector libre. También, por otra parte, un segmento de recta dirigido que tiene su punto inicial en x, y, z, pero ya no está en el origen, ya está en cualquier punto del espacio, y su punto final en x más a1, y más a2 y z más a sub 3, es también una representación del vector A, pero esto se le llama un vector libre. ¿Por qué es vector libre? Porque no comienza en el origen, sino que está en cualquier punto del espacio. Vamos a pasar ahora a definir el vector 0. Se representa por este símbolo, y dentro de estos símbolos aparece 0, 0, 0, y se denota por 0 con una flechita en la parte superior. Por otra parte, la magnitud o longitud de un vector es la longitud de cualquiera de sus representaciones. Significa lo que mide, indica el sentido. Eso significa la magnitud de un vector. Entonces, si el vector A es igual a 1, a 2, a 3, la magnitud del vector A se representa por la siguiente expresión. La magnitud del vector A es igual a que introduzcamos el vector A dentro de dos barritas verticales. Eso se llama magnitud y es igual a la raíz cuadrada de A sub 1 cuadrado más A sub 2 cuadrado más A sub 3 cuadrado. La dirección, por otro lado ahora, la dirección de un vector no cero en R3
está dado por tres ángulos llamados los ángulos directores del vector. De tal manera que si tenemos el vector A de componentes a sub 1, a sub 2 y a sub 3, sus ángulos directores se definen de la siguiente forma. Acuérdense entonces que ya definimos lo que es la magnitud de un vector, que es igual a esta fórmula. Ahora vamos a definir los cosenos directores de un vector. Entonces, si yo tengo este vector de componente A1, A2, A3, entonces se define el coseno de alfa, es el primer coseno director, es igual a la primera componente dividida entre la magnitud del vector A. El coseno de beta, que es el otro coseno director, se define como la segunda componente A sub 2 sobre la magnitud del vector. Y el coseno de lambda, que es el otro coseno director, se define como la magnitud A sub 3 sobre la componente A sub 3 sobre la magnitud de A. Y aquí se deduce que si yo despejo de acá el A sub 1, esta magnitud de A pasa a multiplicar con coseno de alfa. Entonces me quedaría que A sub 1 es igual a la magnitud multiplicada por el coseno de alfa. Lo mismo ocurre acá, si yo despejo A sub 2, me va a quedar A sub 2 igual a la magnitud de A por el coseno de beta. Y si queremos despejar A sub 3, pues A sub 3 va a ser igual a la magnitud de A por el coseno de lambda. Entonces, estas tres expresiones se llaman los cosenos directores, los tres números coseno de alfa, coseno de beta y coseno de lambda se llaman los cosenos directores. Y vamos ahora a ver su representación gráfica. Entonces quedemos claro entonces que el coseno de alfa se define de esta manera, coseno de beta de esta manera y coseno de lambda de esta forma. Y si despejamos cada uno de las componentes, pues nos queda de esta manera. Y los tres números, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de lambda, se llaman los cosenos directores. Vamos a pasar ahora a la representación gráfica de los cosenos directores. Gráficamente se representa de esta manera. Aquí tenemos nosotros el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Si yo dibujo un vector acá sobre el eje Y, esto se llama un vector unitario en la dirección de Y, que lo vamos a llamar J. Este otro vector aquí de color rojo, que va en este sentido, se va a llamar un vector unitario Y, pero va dibujado en el eje X. Y este otro vector de aquí para acá se llama otro vector unitario, que lo vamos a llamar K. Entonces, los vectores unitarios, vamos a verlo más adelante, que tienen sus componentes. Ahorita lo que vamos a explicar, cómo es que se va a ubicar, digamos, el coseno de alfa. El coseno de alfa es el primer vector director, que es el primer coseno director, que es este que está acá. ¿Cómo se mide? A partir del eje X, es su lado inicial y termina en el vector. Si yo tengo este vector A de componente A1, A2, A3, entonces el coseno director de este vector, en este caso es alfa, pero se mide en este sentido, a partir del eje X y finaliza en el vector A. El otro coseno director, en este caso el ángulo director es beta, pero se mide a partir del eje Y como su punto inicial y finaliza en el vector. Y por último, el ángulo alfa se mide iniciando en el eje Z y finaliza en el vector en este sentido. Y esa es la representación gráfica de los tres cosenos directores. Pasaremos ahora a explicar un ejemplo cómo es que se calculan los cosenos directores. Me dan el vector A de componente 2, 3, menos 1. Me piden encontrar la magnitud, los cosenos directores y los ángulos de dirección. Entonces, acuérdense que ya definimos lo que es la magnitud del vector A, que es como la raíz cuadrada de sus componentes. Entonces la magnitud de este vector no es más que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Si hacemos toda esta operación nos va a dar raíz de 14, que es igual a 3.7 unidades. Esa es la magnitud de este vector, es lo que mide ese vector, su longitud. Pasemos a encontrar ahora entonces los cosenos directores. Coseno de alfa, acuérdense que lo hemos definido como A1 sobre la magnitud. En este caso, como A1 es 2, nos quedaría 2 sobre su magnitud, que es raíz de 14. Coseno de beta sería 3 sobre su magnitud y coseno de lambda es menos 1 sobre su magnitud. De donde, buscando alfa, los valores de los ángulos de dirección se encuentran aplicando coseno inverso.
Si el coseno de alfa es 2 sobre 14, entonces quiere decir que alfa es coseno inverso de 2 sobre raíz de 14, que me da 60 grados. En una calculadora se saca ese dato. Beta es coseno inverso de 3 sobre raíz de 14, que da 37 grados. Y lambda es el coseno inverso de menos 1 sobre raíz de 14, que eso da 107.5 grados. Y con esto pues ya finalizamos el ejercicio. Espero que hayan comprendido esta parte. Aquí les dejo un ejercicio de tarea para que ustedes lo practiquen. Les doy este vector y ustedes van a encontrar la magnitud de este vector, los cosenos directores y van a encontrar también los ángulos de dirección. Aquí aparece el gráfico del ejemplo anterior. Este es el vector que acabamos de trabajar, que le encontramos su magnitud, le encontramos los cosenos directores y encontramos los ángulos de dirección. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer su gráfico. Gráficamente se representa de esta manera. Este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y. El primer ángulo director nos dio 60 grados, entonces nosotros lo venimos y lo medimos. Primero ubicamos el vector A. Si yo ubico estos tres puntos en el espacio, al ubicar el 2, el 3 y el menos 1, obtengo este punto que está acá. Aquí está 2, para acá está 3. Pasamos una paralela al eje Y y otra paralela al eje X, y como menos 1 el valor de Z que está acá es negativo, bajamos entonces hacia abajo, y entonces aquí nos queda que el vector A es 2, 3, menos 1. Entonces, una vez que tenemos ubicado el vector, ubicamos el ángulo 60 grados, comienza a partir del eje X y finaliza en el vector. El segundo ángulo que encontramos fue beta, 37 grados, se gira entonces a partir del eje Y hasta llegar al vector. Sería en este sentido, este que está acá. Y por último, el lambda, que nos dio 107.5 grados, que comenzaría en el eje Z y termina en el vector, en este sentido. Y esta sería su representación gráfica de este ejemplo. Espero que también hayan comprendido esta parte gráfica de este ejercicio. Vamos ahora a pasar a explicar un teorema que es consecuencia de lo anterior. El teorema dice así: si coseno de alfa, coseno de beta, coseno de lambda son los cosenos directores de un vector, entonces el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de lambda igual a 1. O sea que esto ya está probado, que si nosotros sumamos los tres cosenos directores de cualquier vector, la suma de ellos siempre nos va a dar 1. Por ejemplo, verificar este teorema para el ejemplo inicial. El ejemplo inicial nos dio coseno de alfa 2 sobre raíz de 14, coseno de beta 3 sobre raíz de 14 y coseno de lambda menos 1 sobre raíz de 14. Al sustituir estos valores acá, los vamos a llevar al cuadrado y esto da 1. Pueden ustedes observar que si hacemos el cálculo nos va a dar 1. Fíjense bien, 2 al cuadrado es 4, dividido raíz de 14 al cuadrado, me queda 14 acá porque se elimina con el exponente, más 3 al cuadrado aquí me da 9, y raíz de 14 al cuadrado me da 14, más menos 1 al cuadrado me da 1, y raíz de 14 al cuadrado me da siempre 14, tiene que ser igual a 1. Y aquí entonces resulta que 9 más 4, 13 más 1, me da 14. Entonces 14 sobre 14 eso es igual a 1, de donde 1 igual a 1. Y ahí se comprueba que da 1. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Dice así: hay un vector A que forma un ángulo de 60 grados con el eje X y 45 grados con el eje Z. Calcular el ángulo que forma con el eje Y. Vamos a hacerlo de forma analítica. Entonces me dan alfa 60 grados y lambda 45 grados. Lo que yo voy a buscar es beta, que es el eje, en este caso Y, que no me lo están dando. Hay que buscarlo beta. Entonces aquí se ocupa esa fórmula. Vamos a ocupar la fórmula, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de lambda igual a 1. Vamos entonces a pasar a sustituir. En vez de alfa yo voy a escribir 60 grados. Coseno cuadrado de 60 grados más el coseno cuadrado de beta, que no lo conozco, más el coseno cuadrado de 45, que sí lo conozco, igual a 1. Entonces al sustituir los valores, el coseno de 60 es un medio,
pueden buscarlo ustedes en los valores de sus tablas trigonométricas, más el coseno cuadrado de beta, que lo voy a buscar, más el coseno cuadrado de 45, que es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 1. Un medio al cuadrado aquí me da un cuarto, más coseno cuadrado de beta, que queda acá. Si yo esto lo elevo al cuadrado, me quedaría aquí raíz de 2 al cuadrado, me queda solamente el 2, y 2 al cuadrado es 4, entonces me queda 2 sobre 4 igual a 1. Entonces queda el coseno cuadrado de beta igual a este 1. Este 1 cuarto pasa por signo negativo, transponiéndolo al otro miembro, y este 2 cuartos pasa también por signo negativo, y aquí nos va a quedar 1 menos 3 cuartos, y esto igual a 1 cuarto. Luego entonces el coseno cuadrado de beta va a ser igual a 1 cuarto, de donde despejando, extrayendo raíz cuadrada acá, te queda que coseno de beta es igual a la raíz de 1 cuarto, y la raíz de 1 cuarto es 1 medio. Y aplicando el coseno inverso queda que beta es igual a 60 grados. Entonces este es el valor que nosotros andábamos buscando. Andábamos buscando cuánto daba el coseno de beta, y en este caso nos dio 60 grados, ¿no? Entonces nos dio 60 grados. Ahí tenemos la respuesta. Esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido esta parte. Bien, estimados estudiantes, vamos a explicar ahora dos conceptos muy importantes que se llaman suma de vectores y la resta de vectores. Comenzaremos explicando la suma de vectores. Entonces escribamos acá suma de vectores. Suma de vectores. Vamos a tener, entonces la definición dice así. Definición. Si el vector A, que lo vamos a anotar con un símbolo en la parte superior, si el vector A es igual a A sub 1, A sub 2, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y B, y el vector B es igual a B sub 1, B sub 2, B sub 3, entonces la suma de estos vectores está dada por A más B, eso es igual a otro vector que sería A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2 y A sub 3 más B sub 3. Se la suma. Vamos ahora a pasar a hacer un ejemplo. Encontrar primeramente dados el vector A igual 3 menos 1 y 3, 3 menos 1 y 3, y el vector B igual a menos 1, 2 y 3. Encontrar la suma del vector A más el vector B, su suma. Ok, entonces lo que hacemos, si ustedes se fijan, según la definición, lo que hay que hacer es sumar componente a componente. Lo que vamos a hacer entonces en la práctica es, este 3 se suma con este menos 1, este menos 1 con este 2 y este 3 con este 3. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Otro vector, 3 menos 1 nos va a dar 2, y menos 1 más 2 nos va a dar 1, y 3 más 3 nos queda 6. Entonces este es el nuevo vector, es el vector suma. Entonces quiere decir que esto es igual, A más B es igual a 2, 1, 6, esas son sus componentes. Vamos ahora a ver su interpretación gráfica. Entonces gráficamente vamos a ver cómo sería la situación gráfica. Entonces vamos a tener que dibujar el eje Z, el eje X y el eje Y. Ok, entonces pasaríamos a trazar los ejes. Entonces por acá vamos a dibujar el eje Z, el eje Y y el eje X, que más o menos tiene que ser en forma perpendicular. Vamos a tratar de ubicarlo por acá. Entonces vamos a nombrarlo. Aquí tenemos el eje Z, por aquí tenemos el eje X y por aquí tenemos
el eje Y. Vamos a ubicar los tres vectores que hemos encontrado. El primero es el vector A. Entonces el vector A tiene componentes 3 para X menos 1 para Y y 3 para Z. Entonces lo que tenemos que nosotros ubicar son estos puntos. 3 para X tenemos, digamos, vamos a calcularlo por acá. 1, 2, 3. Por ahí tenemos 3 para X menos 1 para Y. Estaríamos del origen para la izquierda. Entonces más o menos por aquí. Entonces vamos a trazar una paralela al eje X y otra paralela al eje Y. Entonces si yo trazo esta paralela acá y una paralela para acá, entonces se van a intersectar más o menos en este punto por acá. Fíjense para acá, ahora fíjense para acá. Entonces más o menos en este punto. A partir de este punto yo voy a levantar 3 espacios hacia sobre el eje Z. Entonces tendríamos 1 por acá, 2 por acá y 3 por acá. Quiere decir entonces, vamos a ponerle los valores para que nos ubiquemos. Aquí tenemos que este punto es 3, que este punto es 3 para X, menos 1 para Y, estamos acá, menos 1 para Y, y 3 para Z, estaríamos acá en el punto. Entonces lo que vamos nosotros a ubicar, que este es el punto, este punto que está acá, es el vector A, que tiene componente 3, menos 1 y 3. El vector que tendríamos que nosotros que dibujar y que representa el vector A es algo que arranca aquí, que lo vamos a poner en color azul. Vendría desde aquí para acá. Vamos a ponerle el signo de vector. Entonces aquí tendríamos que este es el vector A. Vamos ahora a ubicar, B. Trabajemos con los puntos. ¿Dónde va a estar B? Menos 1 para X, que estaríamos por acá. 2 para Y, estaríamos acá. Tracemos una paralela al eje Y y una paralela al eje X. Al trazarla estaríamos más o menos en un punto por acá. Y vamos a levantar 3 espacios sobre el eje Z. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Quiere decir que el nuevo vector, fíjense entonces que aquí estamos ubicando menos 1 para X, estamos acá. 2 para Y, estamos acá. Y 3 para Z, estamos acá. Entonces aquí es el vector B, que es menos 1, 2 y 3. El nuevo vector, el vector B, estaría acá. Vamos a hacerlo en rojo. Estaría acá. Vamos a ponerle la flecha. Ese es el vector B. Ahora, ¿a dónde va a estar la suma del vector A más B? Es 2 para X. Contemos los puntos. 2 para X estaríamos por acá. Por aquí 1, por aquí 2. 2 para X. 1 para Y. Estaríamos acá. Entonces aquí es 2 para X. 1 para Y. Y 6 para Z. Entonces contamos. Fíjense entonces que tenemos que con 2 para X. Estamos acá. Una paralela al eje Y y otra paralela al eje Z. Al eje X estaríamos acá. Entonces el punto estaría por acá. A partir de aquí voy a contar 6 espacios sobre el eje Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caemos por acá. Quiere decir que el vector suma estaría entonces acá. Vamos a ponerle la flecha. Y se cumple también con la regla del paralelogramo. Esto que está acá, este es el vector A más B, el verde. Y según la regla del paralelogramo, entonces se cumple que yo puedo unir este punto con este punto. O sea que trazo una paralela a este vector
y otra paralela a este vector, y ahí se me cumple la regla del paralelogramo y se cumple la regla del paralelogramo. Entonces este vendría a ser para este viene en este sentido y este viene en este sentido. Entonces con esto terminamos de explicar la suma de vectores. Lo hemos hecho analíticamente y gráficamente. Vamos a pasar ahora a definir lo que se llama la diferencia primero el negativo de un vector y después la diferencia. Entonces escribamos la siguiente definición. Dice así: si el vector A es igual a A sub 1, A sub 2 y A sub 3, entonces el vector menos A sub 1 menos A sub 2 y menos A sub 3 se define como el negativo del vector A, como el negativo del vector A denotado por menos 1, que es un escalar, por el vector A, y esto me da menos el vector A. Pasamos ahora a la siguiente definición. Dice así la definición: la diferencia de dos vectores A y B, denotada por A menos B, se define por A más menos 1, por A por menos 1 multiplicado por B. Ese es el concepto ya de diferencia de dos vectores. O sea que A menos B es igual a A más menos B por un escalar negativo. Vamos entonces a proponer el siguiente ejemplo. Ejemplo, dado el vector A igual 3, 2, 4, 3, 2, 4, y el vector B igual a 1, 3, 5, 1, 3 y 5. Nos piden que encontremos A menos B. Encontrar A menos B. Bien, entonces vamos a hacerlo primeramente en forma analítica. Fíjense entonces de que A menos B, según la definición que tenemos, el vector A menos el vector B, esto va a ser igual a vector A más menos el escalar 1 por el vector B. Sustituyendo nos va a quedar que el vector A es 3, 2 y 4, más menos 1 por el vector B, que es 1, 3 y 5. Y esto va a ser igual a que escribamos 3, 2 y 4. Entonces comenzamos a desarrollar esta parte de acá. Aquí me quedaría más, ¿verdad? Más menos 1 por menos 1 me queda menos 1. Menos 1 por 3 me queda menos 3. Y menos 1 por 5 me queda menos 5. Y si hacemos la diferencia, esto nos va a quedar que A menos B, esto va a ser igual a 3 más menos 1 me queda 2, 2 menos 3 me queda menos 1 y 4 menos 5 me queda menos 1. Entonces esta es la diferencia de esos dos vectores: 2 menos 1 menos 1. Vamos a pasar ahora a explicarlo geométricamente. Entonces geométricamente nos queda la siguiente forma. Geométricamente tenemos, ¿verdad? Vamos a pasar a trabajar en el espacio. Entonces tenemos que dibujar el sistema tridimensional. Entonces ubiquemos el eje Z, el eje X
el eje X, vamos a componer esto, el eje X, vamos a comenzar por acá, el eje Y, perdón, y ahora tendríamos el eje X, que lo vamos a trazar por acá. Bien, entonces vamos a nombrarlo como siempre lo hacemos. Aquí tenemos el eje Z, por acá está el eje X y por acá tenemos el eje Y. Vamos a comenzar entonces a graficar los diferentes vectores. Primeramente vamos a ubicar los puntos del vector A, 3 para X, 2 para Y y menos 4 para y 4 para Z. 3 para X estaríamos acá. A ver, 1, 2, 3 por acá. 2 para Y estaríamos acá. Tracemos una paralela al eje Y y otra paralela al eje X. Entonces estaríamos más o menos por acá. Vamos a levantar hacia el eje Z 4 puntos, 4 unidades. Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces nombremos los valores. Aquí tenemos 3 para X, 2 para Y y el punto que está acá es el vector A, que tiene coordenadas, componentes 3, 2 y 4. Quiere decir que el vector que andamos nosotros buscando es este que está acá, que arranca en el origen, estaría allí. Entonces aquí tenemos que este es el vector A. Vamos ahora a ubicar el otro vector, el vector B. 1 para X, estaríamos acá. 3 para Y, estaríamos acá. Entonces vamos a una paralela al eje Y, estaríamos acá, y otra al eje X, estaríamos por acá. Entonces por acá pasaría de ahí vamos a levantar 5 unidades sobre el eje Z. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nombremos las cantidades. Aquí tenemos 1 para X, 3 para Y, estamos acá, y 5 para Z, estaríamos acá en el vector B, que tendría componentes 1, 3 y 5. El vector estaría acá, vendría desde el origen en este sentido. Entonces aquí tendríamos el vector B, este A y este B. Vamos ahora a ubicar lo que nos dio el resultado. El resultado que nos dio es 2 para X, 2 menos 1 menos 1. Entonces aquí tenemos 1 para X, aquí tenemos 2 para X, menos 1 para Y, estaríamos acá. Entonces una paralela acá y otra paralela para acá, estaríamos más o menos por acá. Vamos a levantar entonces menos 1 hacia abajo. Entonces estaríamos por acá. Entonces pongamos los valores. 2 para X, estamos acá. Menos 1 para Y, estamos acá. Y menos 1 para Z es este punto que está acá. Entonces aquí vamos a colocar en este punto de acá el vector A menos B, que sería, vamos a ubicarlo acá en color, dejémoslo entonces en este color. Entonces tendríamos que esto arranca acá, ese sería. Le vamos a poner ahora las flechas, ¿verdad? De vector. Bien. ¿Qué vector representa este? Este vendría a ser el vector, este viene a ser A menos B. A menos B. Entonces lo que hacemos ahora es, para tratar de ver la respuesta por la ley del paralelogramo, vamos a trazar un vector paralelo a este, que vendría a ser
que vendría a ser este que está acá. Entonces lo que hacemos es que también podemos construir el negativo de b. Si ustedes se fijan, el negativo de b sería el siguiente vector. Ahí lo tenemos, menos b, el negativo de b, acuérdense que es esto que está acá, el menos 1, el menos 3 y el menos 5. Entonces grafiquemos ese vector. Ese vector es menos 1 para x, estaríamos menos 1 para x, estaríamos por acá. Menos 3 para y, estamos 1, 2, 3. Entonces habría que calcular una paralela a esta y otra paralela acá. Al trazar acá, se cortan por acá. A partir de ahí yo voy a subir, yo voy a bajar 5 espacios hacia abajo. Y ahí va a estar el vector del negativo. Tenemos una, tenemos más o menos 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí está bien. ¿Ya? Entonces, ubiquemos los valores. Menos 1 para x, estamos acá. Menos 3 para y, estamos acá. Y menos 5 para z, es este punto que está acá. Entonces aquí tenemos el vector menos b. Este vendría a ser el menos 1, el menos 3 y el menos 5. Que es un vector que viene en este sentido, que es este que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es proyectarlo para acá. Entonces aquí tenemos, bien, ese es menos b. Entonces ahora venimos nosotros y proyectamos lo siguiente. Este vector que está acá se proyecta acá. Este vector dibujamos uno paralelo a él que venga en este sentido. Lo vamos a hacer en color rojo. Entonces tendríamos que este sería este vector que está acá. Y luego dibujamos un vector paralelo a este que tenga su punto inicial aquí y su punto final acá. Entonces vamos a ubicar ahora el otro vector. Vamos a hacerlo en azul. Entonces tendríamos que uno que viene de acá para acá. Este es paralelo a este. Esto viene a explicar lo que se llama un escalar. Vamos a pasar a explicar lo que es un escalar. Definición. Miremos en qué consiste. Definición. Si C es un escalar es cualquier número real, y ya es el vector A1, A2, A3, entonces el producto del escalar y el vector A, denotado por C por A, es un vector. O sea que si usted multiplica un escalar, que es un número, por un vector, le va a dar otro vector. Entonces, y está dado por C por A, es igual a C multiplicado por el vector A1, A2, A3. Entonces al multiplicar este escalar por el vector, lo que hacemos es multiplicar C por A sub 1, C por A sub 2 y C por A sub 3. Y nos queda de esta manera. Por ejemplo, dado este vector, encontrar el vector 3A, o sea, el escalar 3 multiplicado por el vector, y el vector menos 5 por el vector A. Si yo multiplico 3 por el vector A, tendría que multiplicar 3 por menos 4, 7 y menos 2. Nos quedaría de la siguiente manera. 3 por menos 4 es menos 12, 3 por 7 me da 21 y 3 por menos 2 me da menos 6. Y si quiere buscar menos 5 por el vector A, pues sería menos 5 por menos 4, 7 y menos 2, que nos va a quedar menos 5 por menos 4 me da menos 20, menos 5 por 7 me da menos 35 y menos 5 por menos 2 me va a dar 10. ¿Ya? Si lo queremos ver geométricamente, fijémonos acá. Primero estoy graficando el vector A. Al graficar el vector A, tengo menos 4 para X, 7 para Y, que es este punto, y menos 2 para Z, que sería acá. Entonces este sería el vector A, este que está acá, que tiene componentes menos 4, 7 y menos 2. Ahora, como yo quiero encontrar el vector 3A, que es este que está acá, entonces al ubicar estos puntos, menos 12 para X, estamos acá, 21 para Y, estamos acá, y menos 6 para Z es hacia abajo, estaríamos aquí. Entonces este es el vector 3A, que es menos 12, 21 y menos 6. Entonces esa es la manera que, si el vector A es este es tres veces más grande que este.
geométricamente. Analíticamente lo tenemos de esta manera. Y esa es la manera como se encuentra el producto de un escalar por un vector. Prácticamente con esto ya estamos finalizando la parte de vectores. Por último, vamos a explicarles las propiedades que cumplen los vectores y esta sería la última parte. Entonces, para explicar esto vamos a partir del siguiente teorema. Si el vector A, el vector B y el vector C son vectores cualesquiera en R3 y C y D escalares cualesquiera, entonces la suma vectorial y la multiplicación escalar satisfacen las siguientes propiedades. Aquí solo es fijarse que satisfacen las propiedades de los vectores. La primera propiedad que satisface es que dice que el vector A más el vector B es igual al vector B más el vector A. Esta es la propiedad conmutativa, o sea que la suma es conmutativa. La segunda propiedad, si yo tengo el vector A más el vector B más el vector C, esto es igual al vector A más el vector B más el vector C, pero asociado. Aquí si ustedes se fijan, está asociado B más C y aquí se asocia A más B. Se está aplicando la propiedad asociativa. O sea que la suma de vectores también es asociativa. La tercera propiedad dice, existe un vector 0 en R3 para el cual el vector A más el vector 0 me da el vector A. Esta propiedad se llama idéntico aditivo. O sea, que si usted suma un vector, tiene un vector y le suma el vector 0, siempre le va a dar el mismo vector A. 4. Existe un vector menos A que es negativo en R3, tal que si usted suma el vector A más el vector menos A, eso le va a dar el vector 0. Fíjense entonces que aquí lo que aparece es que esto aquí, este símbolo de vector viene acá, pero se le puso ahí porque no alcanzó ponerlo arriba. Entonces es A más menos A igual al vector 0. Esto se le llama existencia del negativo de un vector. Ahora, la quinta propiedad, si usted tiene dos escalares y lo multiplica por el vector A, le va a dar, lo puede asociar de esta manera, C por D por el vector A. Esa es la propiedad asociativa. Y si usted tiene un escalar por la suma de dos vectores, usted puede multiplicar el escalar por cada componente, C por A más C por B. Eso se llama distributiva. Y 7, si usted tiene C más D en dos escalares por un vector, usted también puede explicar la propiedad distributiva. C por A más D por A le da la propiedad distributiva. Y por último, la octava, 1 por el vector A le va a dar el vector A. Esto se llama idéntico multiplicativo. Con esto prácticamente hemos terminado la clase número 2, esperando que ustedes la hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en la clase de consulta para que aclaremos cualquier duda que les haya quedado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.